Bienvenidos al estudio de la unidad 4 de Introducción a la Teoría del Derecho, Clasificación del Derecho. En el desarrollo de esta unidad veremos las diferentes clasificaciones del derecho. Veremos los temas de derecho natural, derecho vigente y derecho positivo. Asimismo, derecho objetivo y derecho subjetivo. Hablaremos del derecho adjetivo y del derecho sustantivo. Del derecho público, derecho privado y derecho social. Derecho legislado, derecho escrito y derecho consuetudinario. También veremos las definiciones de derecho federal, derecho estatal y derecho municipal. Y por último, platicaremos de otras acepciones importantes del derecho. En primera instancia, tenemos que empezar a hablar nuevamente de la diferencia entre clasificar y dividir el derecho. Como ya se ha mencionado con anterioridad, cuando hablamos de clasificar, agrupamos por elementos comunes conocimientos. En este caso, cuando hablamos de clasificaciones del derecho, hablamos de las normas jurídicas que podemos agrupar en grupos específicos en función de características que tienen cada una de ellas. La diferencia con la división del derecho es cuando hablamos de las posiciones monistas y dualistas del derecho. Los monistas consideran que el derecho no se puede dividir y existe solamente el derecho positivo, mientras que los dualistas consideran que el derecho sí se puede dividir y se divide en dos, en el derecho natural y en el derecho positivo. Ambas posiciones, monistas y dualistas, comparten la visión de la posibilidad de la clasificación del derecho. ¿Qué es el derecho natural? Por derecho natural podemos entender el conjunto de normas y principios jurídicos que se derivan de la propia naturaleza y razón humana. Existen como principios inmutables y de carácter universal. El derecho natural actúa como base para la elaboración e interpretación de las normas del derecho positivo. En este orden de ideas vemos entonces que el derecho natural es aquel que contiene los principios, valores e ideas fundamentales provenientes de la propia naturaleza humana, que consideramos por obvias razones que son correctas, buenas y que deben de ser aplicadas dentro del comportamiento en sociedad. El derecho natural, insisto, proviene de la naturaleza humana, del raciocinio del hombre, de lo que considera que es bueno y por lo tanto justo. Dentro del derecho natural encontramos elementos como el de la coerción. Ahora bien, ¿cuál es su diferencia con el derecho positivo? Por derecho positivo vamos a entender el conjunto de disposiciones legales escritas o no escritas que pueden estar vigentes en un Estado, dictadas por órganos competentes, en general por el Poder Legislativo, Congreso o Parlamento, de aplicación coactiva a todos sus habitantes, por lo cual ellos lo deben de cumplir sin poder alegar su desconocimiento, pues se publican antes de entrar en vigencia. Así que vemos que el derecho positivo es aquel que ha sido creado bajo los lineamientos y reglas que el propio derecho establece. Es decir, que cumple con los requisitos que para este efecto marca el propio derecho. El derecho positivo, para los jus marxistas, jus realistas, jus positivistas, es el único que existe, pues su base epistemológica es monista, y representa simple y sencillamente las normas de carácter vinculante al interior de un sistema normativo. Por otro lado, el derecho natural para los justnaturalistas, cuya base epistemológica es dualista,
nos explica que es el derecho que es válido, que es intrínsecamente válido, pues tiene todos los valores que debemos perseguir y alcanzar como sociedades. Y que el derecho positivo recoge y recopila simple y sencillamente para que podamos interactuar dentro del ámbito fáctico de la sociedad. Una vez hecho esta distinción entre derecho natural y derecho positivo dentro de la clasificación del derecho como parte de la división del derecho, podremos empezar a hablar de otro término que también es muy importante y que a veces se confunde con el de derecho positivo, que es el de derecho vigente. Cuando hablamos de derecho positivo, insisto, hablo de todo aquel derecho que ha sido creado de conformidad a lo propiamente establecido por ese ordenamiento, que puede estar vigente o no. ¿Qué me refiero con derecho vigente? Bueno, es aquel en el que existe la posibilidad de que éste sea aplicado toda vez que está en un ámbito de validez temporal determinado. El derecho vigente es definido como el derecho que se encuentra actualmente en ejercicio o en aplicación, en un espacio geográfico específico, y su cumplimiento es de carácter obligatorio, sin ningún tipo de contemplación o distinción en la población en general. Es una gama de normativas que se encuentran aplicando la ley en un espacio y tiempo específico. El mismo no puede ser sustituido, anulado o cancelado mientras se encuentre en su tiempo de vigencia, en el tiempo otorgado. Este derecho se encuentra en oposición frente al derecho que ya ha sido derogado. Así vemos cómo el derecho vigente es aquel que tiene la capacidad de ser aplicado. Como ustedes saben, cuando una norma se convierte en derecho positivo, cuando nace, en el caso de nuestro país, es después del proceso legislativo, cuando llega a la última etapa, que es el de publicación. En México se publica en el Diario Oficial de la Federación o en las Gacetas de los Estados. Y regularmente en los artículos transitorios se establece su inicio de vigencia. Es decir, por poner un ejemplo, puede empezar su vigencia el 1 de enero del 2021. Si suponemos que estamos en el año 2020, en agosto del 2020 o septiembre del 2020, a partir de que es publicado, se convierte en derecho positivo, pues termina de cumplir con los requisitos preestablecidos en el proceso legislativo para la creación del derecho. Pero no es derecho vigente. Será derecho vigente a partir del 1 de enero del 2021, porque así está estipulado en el documento legal. El tiempo entre que se publica y entra en vigor se le denomina vacatio legis o vacaciones de la ley. Y de esta forma vemos cómo el derecho positivo no es igual que el derecho vigente. ¿Cuándo termina la vida o la existencia del derecho vigente? Bueno, cuando llega a su fin y este es derogado o abrogado. Se deroga un artículo, es decir, una parcialidad del ordenamiento legal, o en su caso se abroga completamente el ordenamiento. Esta es la diferencia y en ese momento deja de ser derecho vigente, pero sigue siendo derecho positivo. El siguiente tópico que tenemos que tratar es sobre la clasificación del derecho objetivo, del derecho subjetivo, del derecho adjetivo y del derecho sustantivo. ¿Qué entendemos por derecho objetivo? Es el conjunto de normas, ordenanzas y leyes que prescriben una obligación, es decir, que imponen una conducta o resolución legal a una situación o personas determinadas. Son las formas jurídicas que imponen las sociedades como obligaciones activas, obligaciones de hacer, o en su caso como obligaciones pasivas, que son las obligaciones de no hacer. El derecho objetivo como tal rige la conducta de los individuos a través de la imposición de obligaciones de algún tipo, las cuales deben ser aceptadas por ellos y reforzadas por el Estado, es decir, son de carácter coactivo. El derecho objetivo lo podemos entender como aquel que está contenido al interior del derecho positivo y obviamente vigente porque tiene la posibilidad de ser aplicado. ¿A qué me refiero con esto? Lo que la letra dice, ¿no?, en una expresión coloquial, es lo que entendemos como derecho objetivo. Es decir, son estas normas de comportamiento generales y abstractas, van dirigidas a todos en particular, a todos en general y a nadie en particular, perdón, y que nos estipulan
acciones o restricciones de conducta que debemos de hacer. Y que obviamente, al ser parte del derecho positivo, contienen un elemento coercitivo o coaccionante que nos obliga con su cumplimiento. El derecho subjetivo, por su parte, por el contrario, básicamente se enfoca o rige el pacto entre los ciudadanos, según lo estipulado por convenios de mutuo acuerdo, como son los contratos o los convenios. Es decir, se debe construir a partir de una norma jurídica. El derecho subjetivo es aquel derecho que nos podemos apropiar. Sigue siendo general, pero al momento en que yo lo hago que se accione la norma jurídica en función de un interés mío personal o de un grupo establecido, estoy generando el derecho subjetivo. El derecho subjetivo jurídico es esta capacidad, insisto, que tenemos de apropiarnos del derecho, si lo queremos ver así. Yo pongo regularmente el símil para hacer la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo, de un piano. Imagínense ustedes un piano de cola, un piano de estos hermosos, negros, grandes, ¿no? Que son para los grandes conciertos. Si ustedes lo ven ahí, es precioso. Eso podría, entre comillas, equipararse a lo que es el derecho objetivo. Está ahí, está listo, está afinado, tiene teclas que tienen ciertas funciones y dependiendo cómo las toquemos es la música que hace. El derecho subjetivo sería la persona, ¿no? O lo que llegara a hacer que se hiciera música a tocar esas teclas. Es decir, apropiarse y hacer que funcione el piano. El derecho subjetivo es la manifestación de la acción del derecho objetivo. ¿Y por qué hago el símil con el piano? Porque puede llegar un virtuoso y tocar una excelsa melodía, o puede llegar alguien que no sepa nada de música y torturarnos con los sonidos que haga. Lo mismo ocurre, ¿no? Cuando nos apropiamos del derecho. Por otro lado, tenemos también que hablar de los conceptos de derecho adjetivo y de derecho sustantivo. El derecho adjetivo es conocido también como el derecho procesal, por cuanto en este priva el aspecto formal, es decir, es un derecho de forma. Son las normas que regulan la forma y la manera del ejercicio de la actividad judicial del Estado. Las leyes de organización del Poder Judicial y los códigos procesales. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras que el derecho sustantivo se refiere al conjunto de normas que establecen derechos y obligaciones a los sujetos que están vinculados por un orden jurídico establecido por el Estado. Por ejemplo, el Código Civil. Es decir, cuando hablamos de derecho sustantivo, hablamos de las normas jurídicas generales, ¿no? que nos establecen las pautas de comportamiento y los principios que estamos salvaguardando, y mientras hablamos del derecho adjetivo, hablamos del derecho que nos permite materializar el derecho sustantivo que se encuentra en los códigos o en los ordenamientos legales que estamos estudiando. Otra de las definiciones que tenemos que tratar y que no son tan complicadas son las que se hacen referencia al derecho público, al derecho privado y al derecho social. Yo les había comentado en algún otro momento que cuando hablamos de clasificación del derecho, algunos teóricos piensan que todo el derecho es público en función de que el Estado es quien termina garantizando su aplicación, pero que hay otras personas que consideran que se puede dividir por objeto de estudio, hacia quién va dirigido y el interés que está tutelando, en derecho público, en derecho privado, y aún así hay quienes todavía hacen una tercera distinción, una tercera gran clasificación en derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho público es aquel que hace referencia a la organización de las cosas de carácter público, es decir, regula las relaciones del Estado, como por ejemplo, con otros estados, con organizaciones públicas y obviamente con los individuos. Y a su vez, este derecho es el que regula las relaciones de los individuos con la sociedad a la que pertenecen y las relaciones de la misma entre sí. Se puede a su vez dividir, ¿no? Se puede a su vez subclasificar en otras relaciones, como podrían ser derecho penal, derecho constitucional, derecho electoral, derecho agrario, derecho fiscal, derecho administrativo, derecho tributario, por hacer algunas menciones. Mientras tanto, el derecho privado se entiende como el conjunto de normas que regulan las relaciones entre particulares o entre particulares y personas públicas.
cuando éstas obran como titulares y en relación a los derechos de carácter privado. Es decir, el derecho privado regula las relaciones entre iguales entre particulares. El derecho social es un área del derecho que se fundamenta en principios y normas que tienen como objetivo principal proteger, velar y establecer comportamientos y actitudes en función de generar una igualdad dentro de grupos o sectores sociales, vinculado a sectores que se pueden considerar que están en situación de vulnerabilidad. Es decir, el derecho social es un derecho que se establece a grupos determinados, a grupos específicos, en función de características que los unen. Podemos hablar de un derecho social si hablamos, por ejemplo, del derecho social de los pueblos indígenas. Existe también el derecho social en materia de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, o de las personas relacionadas al trabajo agrícola, ¿no? De las mujeres, de los niños, de los adultos mayores, de personas con capacidades diferentes, etc. Ahora bien, ¿cuál es la parte interesante de estas clasificaciones del derecho, de derecho público, derecho privado y derecho social? Que existen diferentes teorías que nos ayudan a hacer esta gran clasificación inicial. ¿Cuáles son estas teorías? Bueno, la primera teoría es la teoría del interés en juego. ¿Qué nos dice? Si el interés es de todos, entonces estamos hablando de derecho público. Si el interés es de algunos o de grupos específicos, estamos hablando en este sentido de derecho privado. Otra teoría es la de la relación jurídica. Si la relación es de supra-subordinación, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, estamos hablando que es de derecho público. ¿Por qué? Porque el Estado obviamente no se encuentra a la par de los particulares. Si por el contrario, la relación que existe en el vínculo jurídico es de coordinación, es decir, de iguales, estaríamos hablando de derecho privado, porque la relación entre particulares es al mismo nivel. Otra teoría sobre la clasificación del derecho en público y privado encontramos que es la de diversidad de sanciones, de León Dugit. Y la diversidad de sanciones nos dice que si podemos sancionar o castigar, ¿no?, a la persona, estamos hablando de derecho privado. Si por el contrario no podemos aplicar la sanción, estamos frente a un caso de derecho, de clasificación de derecho público. Me explico mejor. Si yo cometo un ilícito y me pueden sancionar, bueno, estoy en una relación de derecho privado para esta teoría. Pero si yo soy el presidente de la República, no puedo sancionar al Estado. El Estado no se puede autosancionar. Podrán sancionar a la persona que cometió el ilícito, pero no a la figura, ¿no?, del presidente de la República. En este caso sería un caso de derecho público. Ojo, no me malinterpreten a León Dugit. No quiere decir que no podamos sancionar a quienes cometan ilícitos, sino simple y sencillamente que sancionamos a la persona y no a la institución, ¿no? Como veíamos en la unidad anterior, este también podría ser un ejemplo, ¿no?, de la teoría institucional del derecho. Ahora bien, continuando con esto, cuando hablamos de derecho social, también es muy importante decir que para algunos autores el derecho social se encuentra vinculado al derecho público. Sin embargo, para otros consideran que tiene la autonomía suficiente para separarse del derecho público y estudiarlo de forma independiente. Otro de los temas que tenemos que seguir trabajando son los relacionados a otras clasificaciones del derecho sobre el derecho legislado, el derecho escrito y el derecho consuetudinario. El derecho legislado es, en términos muy sencillos, el derecho creado por el Poder Legislativo. En el caso de nuestro país, por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ¿no? También es el derecho que puede ser creado en conjunto con el Poder Ejecutivo, porque como ustedes saben, el presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos tiene una facultad para poder generar decretos, y obviamente los decretos son leyes. Entonces es una forma también, ¿no?, de generarlos. Está dotado de esta facultad para generar estas normas imperativas generales y abstractas, por lo que el derecho legislado también es una manifestación del derecho escrito. ¿Qué es el derecho escrito?
Bueno, en un campo jurídico es cuando una normativa está documentada por escrito. Es decir, cuando tenemos un documento físico donde está establecido, está redactado el derecho que se está generando o que se intenta generar. Está elaborado inicialmente y obviamente por un poder público de la época y momento determinados y puede ser también que se genere por las facultades que tengan para ello, no solo el poder legislativo, sino en este caso, por ejemplo, también el poder ejecutivo. Como ustedes saben, el Estado mexicano pues, está organizado con un solo poder de la Unión que para su ejercicio se divide en tres funciones: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿No? El legislativo básicamente su principal función es la de legislar, es la de generar leyes, pero eso no implica que los otros dos poderes no puedan en ocasiones también legislar en función, ¿no? De que es solamente una división de poderes. El ejemplo más claro de esto es el que acabamos de decir: el presidente de la República, al hacer un decreto, pues está generando o haciendo funciones de creación de leyes y entonces está legislando. Y en el caso del Poder Judicial, tenemos dos momentos. Uno, cuando se genera la jurisprudencia, bueno, se está haciendo una norma de carácter general que es vinculante, porque como ya lo veíamos, la interpretación judicial es de carácter obligatorio en nuestro país. Y por otro lado, cuando se hace una sentencia a un caso concreto, bueno, se hizo una interpretación y se está aplicando, y esa sentencia es el equivalente a una norma jurídica específica para las personas que estuvieron involucradas en ese juicio. Entonces también es otra forma que decimos que el Poder Judicial legisla. Obviamente la función legislativa predominante, tradicional como la conocemos, es la que se hace del Poder Legislativo. Y en este derecho es donde encontramos también el proceso legislativo en nuestro país, que básicamente está integrado por etapas. La primera es la iniciativa, donde se hace una exposición de motivos, donde se hace un estudio específico de la materia que queremos legislar, se presenta en el Congreso de la Unión, vamos a suponer que estamos hablando a nivel federal actualmente, al Congreso de la Unión, en la Cámara de Origen, que indistintamente puede ser senadores o diputados, salvo casos específicos que la propia ley determina, y esta se convierte en Cámara de Origen y la otra se convertirá en Cámara Revisora. Una vez que ya está la iniciativa, ¿no? Y que esta es aprobada, bueno, se pasa a la discusión de las cámaras. Una vez que sea aprobada por la Cámara de Origen, pasa para su discusión en la Cámara Revisora. Si en este punto no hay ningún problema, continuamos con el siguiente paso, que es pasarla al presidente, ¿no? Para que la sancione, pero puede ser que la Cámara Revisora considere que no es prudente pasar la ley como está o la norma como está, y entonces la puede regresar a la Cámara de Origen con las indicaciones o las observaciones necesarias, la cual las podrá tomar en consideración y volverlas a pasar a la Cámara de Origen, o podrá no hacerlo, ¿no? Y volver a hacer un nuevo proyecto. De esto depende de muchísimas cosas y de muchísima información que esté ocurriendo en el momento. Pero bueno, supongamos que el proceso sigue y pasa al presidente para que sea sancionado. La sanción es la firma que pone el presidente, ¿no? La facultad que tiene el presidente de sancionar para que la ley sea aprobada. Una vez que el presidente la sanciona, bueno, la turna para su publicación, que es lo que comentábamos con antelación, y una vez que está publicada, el último paso es el inicio de vigencia, también una vez establecido en la propia iniciativa, en el propio cuerpo de la ley, ¿no? Básicamente ese es el proceso legislativo. Y bueno, insisto, cuando hablamos de derecho escrito, hablamos de que la normativa está documentada, está en papel o en medios electrónicos, porque esta es la forma en que se crea en este sistema jurídico específico las normas. Tenemos otro tipo de derecho, que es el consuetudinario, que es aquel que tiene su origen en la costumbre, en la práctica reiterada de ciertas acciones a través del tiempo por un grupo determinado. Los usos y los costumbres de ciertos grupos sociales son un ejemplo de cómo el derecho consuetudinario es aplicado. Un ejemplo de esto es lo que utilizan muchas veces en cuestiones de multiculturalismo los pueblos indígenas, que todavía se rigen por usos y costumbres. Existe, digo, bueno, eso por ejemplo en nuestro país, existe obviamente la primera figura, que es donde tomamos
los atributos generales del derecho constitucional estadounidense, o en su caso el británico, que es un derecho integrado por costumbres y decisiones de tribunales. Este derecho es denominado tradicionalmente como el common law, o derecho común, que sería su traducción, y aunque este elemento puede ser definido como derecho consuetudinario, el término en inglés se utiliza básicamente para identificar a los países de tradición anglosajona basados en un sistema de jurisprudencia. Su naturaleza es principalmente jurisprudencial y sus orígenes tienen una base en cuestiones de costumbre. Al respecto podemos decir, y lo habrán visto ustedes, sobre todo en documentales de juicios en el país vecino, en Estados Unidos, que ellos trabajan mucho con la idea de precedentes, ¿no? Es decir, que en un caso anterior, parecido al que están llevando ante la Corte, ya hubo una resolución en función de similitudes, y para ellos, insisto, esto sí tiene una fuerza vinculante. En México no es así. En el caso de que un caso parecido al que yo estoy llevando ante un tribunal, ante un juez, no tiene este juez la obligación de resolver en el mismo sentido que el anterior, ¿no? Sino más bien va a resolver en función de la interpretación que él haga de la norma y cómo la vincule al caso concreto que estamos estudiando. Los siguientes temas que tenemos que tratar es sobre las definiciones que tienen que ver con la jerarquía de las normas o la aplicación de las normas, el orden jerárquico de las normas por ámbitos de validez espacial, que es el de derecho federal, derecho estatal y derecho municipal. Como ustedes saben, nuestro país está básicamente estructurado en 3 órdenes de gobierno o en 3 niveles de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Y como ya lo mencionamos, tiene 3 funciones: el poder de la Unión, el supremo poder de la Unión, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Rápidamente les comentaré, ¿no?, que el titular del poder ejecutivo a nivel federal es el presidente de la República, el titular del poder legislativo a nivel federal es el Congreso de la Unión, y el titular del poder judicial a nivel federal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nivel estatal contamos con gobernadores, legislaturas de los estados y los tribunales superiores de justicia del estado en cuestión. Y a nivel municipal encontramos que existen las figuras de presidente municipal, regidores y síndicos, respectivamente. A nivel municipal es donde vemos que existe una división de funciones, porque en muchas ocasiones el rol que hacen los síndicos puede ser absorbido por los regidores o viceversa, o incluso el presidente municipal les ayuda a cumplir con sus funciones sin que esto constituya un acto contrario a la ley. Está permitido, obviamente tiene que estar dentro del derecho positivo vigente, ¿no?, previamente establecido. Pero ¿por qué viene esta referencia? Porque recordando la pirámide invertida de Kelsen, ustedes recordarán, les decíamos que nos servía para ver cuál era la jerarquía de las normas. Entonces vemos que el ámbito federal tiene una mayor jerarquía por ámbito de validez territorial que el ámbito estatal o que el ámbito municipal. Y muchas veces veremos que nos vamos a encontrar con problemas de aplicación de las normas. Y una forma de resolverlas es precisamente a través de la jerarquía constitucional. El derecho federal está formado por el conjunto de leyes o normas jurídicas dictadas por el Congreso de la Unión que tienen vigencia en todo el territorio nacional. Por ello es que algunos autores incluso lo denominan como derecho nacional, ¿no?, el derecho federal o derecho nacional. Esto está regulado en el artículo 73 de nuestra Constitución Política. El derecho estatal es el derecho local constituido por el conjunto de leyes y normas aplicables en un territorio en algún estado de la República Mexicana. La Constitución mexicana garantiza la capacidad de las entidades federativas para crear su propia legislación de acuerdo con sus necesidades y condiciones. Mientras tanto, el derecho municipal es el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los municipios de los estados. A los ayuntamientos se les reconoce la capacidad jurídica de aplicar normas a través del artículo 115 constitucional, que nos habla de la autonomía municipal. Entonces vemos cómo tenemos un orden federal, es decir, un ámbito de validez territorial de todo el territorio nacional, un ámbito de validez del derecho estatal, que es simplemente de la entidad federativa de la que estemos hablando, y un ámbito de validez municipal, que es del municipio
en concreto al interior del estado en particular que estemos estudiando. Como dato curioso, nada más me hace importante comentarles que el estado de Baja California tiene solamente 5 municipios, es la entidad federativa que tiene menos municipios, pero cuenta con el municipio más grande del país, que en este caso es Ensenada. La verdad es que Ensenada es muy pequeño a la zona habitacional o la zona urbana, lo mismo que sus habitantes, pero territorialmente es muy amplio, ¿no? Por eso es que decimos que es el más grande. Y el estado, la entidad federativa que tiene el mayor número de municipios es el estado de Oaxaca, ¿no? Omito el dato porque no lo recuerdo precisamente y no quiero falsear la información, pero sí les puedo decir que Oaxaca tiene muchos municipios, es la entidad federativa que tiene la mayor cantidad de municipios, ¿no? Ahora bien, retomando nuevamente la idea, ¿no? El derecho federal, insisto, está integrado por las normas jurídicas dictadas por el Congreso de la Unión que tienen vigencia en todo el territorio nacional. El derecho estatal es el que está determinado por las legislaturas de las entidades federativas y tiene solamente validez en esa entidad. Y el derecho municipal es la que se aplica a los municipios que integran los diferentes estados. ¿Puede existir contradicción entre las leyes? Sí, efectivamente, y una de las formas para solucionarlas es por jerarquía de las mismas. Y bueno, con esto terminaremos esta parte del temario que obviamente es muy sencilla. Por último, tendríamos que platicar brevemente sobre otras acepciones importantes del derecho. Una de las cosas que se me ocurre a mí que son importantes de mencionar, que es distinto al derecho consuetudinario, es el conocido como derecho no escrito. A grosso modo, el derecho no escrito es aquel que no está formulado por una autoridad constituida como tal para generar el precepto legal. Me explico mejor. El derecho no escrito es un derecho que se asemeja mucho a lo que denominamos la costumbre. En México, la costumbre es fuente del derecho, pero no es fuente de la ley. No nos confundamos. Me explico mejor. De una costumbre podemos generar, a través de un proceso legislativo, una ley o una norma jurídica. Pero no por el hecho de que sea costumbre, en automático se convierte en ley. De este orden de ideas, cuando yo les comentaba con antelación que existen también 3 niveles cuando hablamos de técnica jurídica para la creación del derecho, existe la creación del derecho, de todo el derecho, las fuentes de todo el derecho, que las conocemos como históricas, formales y reales para García Maínez, o como objetivadas, parcialmente objetivadas y no objetivadas para Alf Ross, ¿no? De todo el derecho, bueno, aquí la costumbre sí es una fuente del derecho porque de las costumbres podemos generar derecho. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del segundo nivel, que es de la creación de normas, ¿no? De leyes, de cuerpos jurídicos específicos, la costumbre en automático no las genera. Tenemos que pasar, insisto, por un proceso legislativo para generar esta nueva norma o esta nueva ley. Las fuentes de la ley en este sentido pues son los tratados internacionales, los principios generales del derecho y obviamente el propio proceso legislativo. Cuando hablamos de derecho no escrito, hablamos sí efectivamente de la costumbre, que también es importante definirla, y que en el caso de nuestro país no tiene fuerza vinculante, no así en otros países, como ya lo vimos, del derecho consuetudinario. Es solamente para que tengan la mención y lo tengan presente. Estos temas los verán un poco más adelante. Y de esta forma hemos terminado con el capítulo referente a las clasificaciones del derecho. Muchísimas gracias.